espero que estéis bien. Mirad, si os acordáis, ayer estuvimos estudiando León precámbrico, a grandes rasgos los acontecimientos más característicos del precámbrico, y en la sesión de hoy vamos, y también estudiamos, perdón, el Paleozoico, que es una de las eras de León fanerozoico. Bien, en la sesión de hoy vamos a estudiar las dos eras restantes, sobre todo el Mesozoico, y un poquito vamos a dar una pincelada del Cenozoico, del León fanerozoico, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el Mesozoico. El Mesozoico abarca desde 250 millones de años hasta 65 millones de años, ¿vale? Y el Mesozoico quizás sea el periodo, perdón, la era más conocida de la historia de nuestro planeta, la era más famosa, porque abarca tres periodos muy característicos, ¿vale? Uno es el Triásico, el más antiguo, desde 245 a 208 millones de años. Otro es el Jurásico, de 208 a 146 millones de años. Y otro es el Cretácico, de 146 a 65 millones de años, ¿vale? Eh, los cambios evolutivos más destacables de este Mesozoico fueron, bueno, pues la aparición de unos invertebrados característicos con caparazón, que son los ammonites. Los fósiles guías de esta época, de esta etapa de la Tierra de nuestro planeta son los ammonoideos, son los ammonites, ¿vale? Además, se caracteriza principalmente porque aparecen las primeras plantas con flores y hay una gran explosión a nivel de la biodiversidad, a nivel de aves y de los primeros mamíferos, que vamos a denominar micromamíferos porque no eran muy grandes. Sin duda, la gran explosión de biodiversidad se debe al término de los reptiles. Fueron los reptiles los que más se han diversificado en este espacio de tiempo, ¿vale? Al finalizar el Cretácico, se produjo un acontecimiento clave que muchos geólogos y paleontólogos denominan el límite Cretácico terciario. Al final del Cretácico hubo una pérdida de la biodiversidad del 70% de las especies terrestres y hasta el 90% de las especies marinas. Esta pérdida de la biodiversidad, esta extinción de masa, tiene muchísimas hipótesis, ¿vale? Pero se barajan tres, y una de ellas es una gran glaciación, un gran cambio en el periodo climático. Otra es una actividad interna de nuestro planeta, ¿de acuerdo? Entonces se produjeron un gran aumento de la actividad sísmica que produjo la gasificación de nuestro planeta y la extinción en masa eh, de muchos seres vivos. Y la última es el impacto de un gran meteorito que ocasionó, bueno, pues una extinción en masa bastante característica, ¿vale? La pregunta es, ¿todas las especies en este límite Cretácico terciario se extinguieron? Bueno, pues no todas. Sobrevivieron micromamíferos, no se decidieron especies relacionadas con arrecifes de coral, algunos reptiles, ¿vale? Aquí vemos el eslabón perdido entre aves y reptiles, que es el Archaeopteryx en la fotografía del medio, y el fósil, ¿vale? Una vez visto el Mesozoico y las características principales del Mesozoico, vamos a empezar con la edad en la que nos encontramos en la actualidad, que es el Cenozoico. El Cenozoico es desde hace 65 millones de años hasta la actualidad, ¿vale? En este Cenozoico hay dos periodos característicos, el periodo terciario y el periodo cuaternario. Y dentro del terciario está el Paleoceno, desde 65 a 55 millones de años, el Eoceno, del 55 a 37 millones de años, el Oligoceno, de 37 a 23 millones de años, el Mioceno, de 23 a 5 millones de años, y el Plioceno, de 5 a 1,8 millones de años, ¿vale? En el periodo cuaternario, tenemos dos épocas características. Una es el Pleistoceno, de 1,8 a 0,01 millones de años, y el Holoceno, de 0,01 millones de años a la actualidad. Mirad, el Cenozoico se caracteriza principalmente por ser la era de los mamíferos. Es donde hay una gran explosión de la vida teniendo el punto de referencia como los mamíferos. Además, aparecen las plantas, hay una gran explosión, hay muchísimas especies, se liberan muchísimas especies, emergen muchísimas especies relacionadas con plantas con flores, y se producen las grandes orogenias, actuales, ¿vale? Se elevan las cordilleras actuales. Sin embargo, una de las características más importantes de este periodo cenozoico es la aparición de los homínidos, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí,
¿vale? Y lo vamos a dejar concretamente con la falsedad de esta imagen, ya que la semana que viene veremos pues toda la evolución de los grandes homínidos de nuestro planeta. Un saludo y cuidaos mucho.